misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor. Primeramente por salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre en lugar de nosotros, para salvarnos, para limpiarnos de todo nuestro pecado. Y ahora por tu gran misericordia, por tu gran ah, amor, ahora somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo, por medio de la palabra del Evangelio. Muchas gracias, Señor, también por la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Así que el Señor nos ha puesto en esta iglesia para que nosotros podamos permanecer en el Señor siempre como miembro del cuerpo del Señor, como miembro de la iglesia. Nosotros somos débiles, somos necios, no somos nada sin palabra, sin congregación, no somos nada. Por lo tanto, hoy también aquí estamos con corazón humilde y obediente a la voluntad de Dios, al Señor, en medio de esta comunión. Señor, sabemos que siempre el Señor nos limpia por la palabra, por tu sangre preciosa. Y así que nosotros queremos ser más dignos de eh, servir al Señor con las manos limpias. Nosotros hoy también queremos recibir tu sabiduría y tu poder y tu fortaleza para vencer contra el mundo y contra el pecado, contra a nosotros mismos. Señor, guía esta reunión. Aquí estamos esperando tu voluntad y tu corazón. Así que nosotros queremos seguir adelante llevando tu corazón en nuestro corazón. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Muchas gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2, verso 9, 9 al 11. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 11, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ya ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sí, hoy vamos a meditar sobre este texto. Espero que tome en su cuenta como título de hoy. Siempre aquí estamos en la reunión y comunión con el Señor, ¿verdad? Como hoy, los domingos. Eso primero para saber quiénes somos. Y segundo, cómo estamos.
como dice aquí, ¿verdad? Primera Pedro, nosotros somos somos linaje escogido. Linaje escogido, dice, ¿verdad? Real. Sacerdocio. Y dice, ¿verdad? Nación santa. Y pueblo adquirido. O sea, ¿quiénes somos? Siempre la Biblia nos explica, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. Y importante, ¿verdad? Al final, ¿qué dice? Por, por Dios. Por Dios. No según nuestra voluntad, ni según nuestro deseo de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso, la obra de Dios. Entonces uno, ¿verdad? Diciendo, yo quiero, sí se puede. No es así. La salvación no es así. Entonces eso, como según potestad de Dios, según la autoridad de Dios, nos permite por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Entonces, nosotros aquí, como dice, ¿verdad? En otro tiempo éramos tinieblas, sin salvación, sin renacimiento, como pecador, ¿verdad? Siempre éramos. Pero ahora dice, somos hijos de Dios. Aquí dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora nosotros somos los hijos de luz, como Dios, ¿verdad? Como Dios es luz, y ahora somos hijos de luz. El mundo es tinieblas, ¿verdad? Pero ahora nosotros somos la luz del mundo. Así es, Cristo vino al mundo para salvar al mundo, para iluminar al mundo con su luz verdadera. Así Dios nos iluminó y ahora nosotros tenemos la luz de vida. Así somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así somos. Para ser, ¿verdad? Linaje escogido. A Dios así escoge. ¿Sí? Dios manda, ¿verdad? El Espíritu Santo también para que sean real sacerdocio. Viene unción del Espíritu Santo. Así Dios está preparando su pueblo, su nación, ¿verdad? Para ser un pueblo del reino de Dios. Nosotros en otro tiempo no pudimos alcanzar la misericordia. Éramos perdidos, ¿verdad? Y destruidos totalmente, cayendo al infierno por el pecado. Pero ya ahora, dice, ¿verdad? La Biblia dice, linaje escogido y real sacerdocio. Así somos. Para recibir esta autoridad y potestad de Dios, uno tiene que nacer de nuevo. Cada uno tiene que nacer de nuevo. Éramos muertos, muchos,
están muertos aún, aquí entre nosotros, algunos, aún no tiene la certeza de ir al cielo, plena certidumbre de ir al cielo. Dice, ¿verdad? Más o menos, a veces sí, a veces no. No es linaje escogido, no es real sacerdocio, ni nación santa, ni pueblo adquirido por Dios, aún perdido. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Primero, tiene que recibir la salvación. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, por la sangre de Jesucristo, el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia. Por la gracia uno puede ser salvo. ¿Cómo uno puede recibir la gracia de Dios? Se llama la gracia de la salvación. Sí, por la sangre de Jesucristo. Pero también hay, ¿verdad? Contenido del Evangelio. Sí. Entonces vamos a escuchar este Evangelio verdadero. Cada iglesia predica el Evangelio, pero hay el Evangelio verdadero. ¿Por qué dice verdadero? Porque si hay también otro, si hay falso, ¿verdad? Como inventado por las iglesias y por los pastores también. Por eso vamos a distinguirlo, que es, ¿verdad? Que es el Evangelio verdadero. Y después viene también el Espíritu Santo a cada uno, según esta palabra del Evangelio, ¿verdad? Efesios 1, verso 13 dice, ¿en quién? En él, ¿verdad? En él también, habiendo oído de la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído, ¿de qué? De la palabra de verdad. Si hay mucha palabra de verdad, la Biblia es palabra de verdad, pero también hay el Evangelio de su salvación, de vuestra salvación, dice. Entonces, aunque tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero no tiene el Evangelio de su salvación, no es de Dios, no es linaje escogido, no es real sacerdocio, no es nación santa, no es pueblo adquirido, perdido. Es muy importante, ¿verdad? Y muy delicado también. Hay que examinarse cada vez por la palabra. Y viene el Espíritu Santo como sello de Dios. Sí, sello de Dios en nuestro corazón. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice, ¿verdad? Entonces, así viene el Espíritu Santo después de la salvación. Recibió la salvación y recibió el Espíritu Santo. Y después son guiados por el Espíritu Santo, ¿o no? Si hay verdad, prueba, sigue probándonos Dios. Entonces, Romano 8:14 también dice, ¿verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, se llama el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Uno diciendo, ¿verdad? Soy hijo de Dios, pero ¿cómo está? Siendo guiado por el Espíritu Santo. Y Romano 8:16 también dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo, ¿verdad? Mismo da testimonio, testimonio de Dios, testimonio del Espíritu Santo, testimonio de la salvación de cada uno a nuestro espíritu. A nuestro espíritu, ¿verdad? ¿De qué? De que somos hijos de Dios. ¿De qué somos hijos de Dios? Por eso, uno que ha sido salvo, si tiene el Espíritu Santo, ya tiene plena certidumbre de ir al cielo. Eso es muy diferente.
Uno, ¿verdad? Haciendo algo bueno, se siente bien. Ah, me siento muy bien. Así yo puedo ir a hacerlo. Otro día, no, se cayó, se perdió el camino y dice, ¿verdad? Así yo no puedo. Dios no me recibirá. Y se pierde, ¿verdad? Valor, su valentía. No es fe de Dios. Si tiene fe así, ¿verdad? Usted es suyo, no es de Dios. Cada uno tiene su fe, ¿verdad? Entonces, ¿esa fe de quién? ¿De dónde? Así viene esta fe por el oír, ¿verdad? La fe es por el oír por la palabra de Dios. Oír es, ¿verdad? Conocimiento y entendimiento de la palabra. Sin escuchar la palabra no viene fe. Uno haciendo, ¿verdad? Bien, algunas cosas buenas, dice, ¿verdad? Ah, sí, estoy fuerte y fiel, porque no estoy pecando. Mentiroso, ¿verdad? Engañoso, engañado y también por el diablo. Así, diablo engaña al mundo de mucha manera. Entonces, ese evangelio, ¿verdad? Nuestro evangelio, primera de Tesalonicenses 1:5 dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros, dice a nosotros, en la palabra solamente. ¿Cómo dice? Nuestro evangelio, ya ahora somos salvos por el evangelio. Está bien, pero este evangelio no llegó solamente en la palabra, sino también en poder de Dios y en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre. Por eso viene esta palabra de vida que nos salva, que nos libra. Y viene, ¿verdad? También el Espíritu Santo como sello de Dios y como las aras de Dios, como garantía de Dios y consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo es consolador de Dios. Nos consuela, nos da más convicciones. Sí, así viene este evangelio con el poder de Dios y también con el Espíritu Santo y también con plena certidumbre. Esta certidumbre plena y perfecta. Uno, ¿cómo puede decir, verdad? Yo soy perfecto. Aquí en el mundo no hay un hombre perfecto. Todo el mundo tiene sus defectos y errores, debilidades, pero el que ha nacido de Dios, ¿verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, perfecto, como Jesucristo. Confiando en nuestro pensamiento, en nuestra vida, nadie puede ser perfecto, pero Dios es perfecto. Dios nos hizo perfecto por la sangre de Jesucristo. Eso es una plena certidumbre, una certeza 100%. A veces sí, a veces no, ¿verdad? No es certeza, es su pensamiento, no es fe de ir al cielo. Por eso nosotros nacimos así de Dios por medio de la palabra, por medio de la sangre de Jesucristo, una vez para siempre. Y ahora, después de recibir la salvación y recibir el Espíritu Santo, y también deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo. Estos, ¿verdad? Son hijos de Dios. Porque, ¿cómo, verdad? Uno puede ser guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por medio de la iglesia, por medio del rebaño santo. Por eso dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un salvo, ¿verdad? Ya ha sido salvo. Entonces usted tiene que ser un miembro de rebaño santo, que es la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Entonces uno siendo salvo, ¿cómo puede ser guiado por el Espíritu Santo? Viviendo solo, apartado, separado.
No, no está guiando por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede probar su vida nueva según el Espíritu Santo? No está, ¿verdad?, jugando según su pensamiento. Es peligroso también. En cualquier momento podría perderse su camino y se desaparece y no se vuelva más. Ser guiado por el Espíritu Santo es ser guiados, ¿verdad?, por medio de la iglesia, en medio de la iglesia. Por eso, encontrar una iglesia verdadera es gran bendición. Se llama rebaño santo, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Pueblo adquirido, nación santa, ¿verdad? Linaje escogido. Se llama la iglesia, real sacerdocio, en la casa de Dios. La iglesia es casa de Dios. Los salvos, ¿en dónde tienen que permanecer? Conducirte en la casa de Dios para servir a Dios. Sí, para glorificar a Dios. En el mundo no puedes servir a Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados, como uno se separa del Señor Jesucristo y de Dios, separándose de la congregación, separándose, alejándose poco a poco de la iglesia, no está sirviendo a Dios. Está sirviendo a su pensamiento, a su deseo. Es peligroso. Por eso, si quieres ser guiado por el Espíritu de Dios, tiene que permanecer firmemente en la iglesia. Dice, ¿verdad? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Por Dios. Aquí nosotros en la iglesia estamos trabajando juntos. Sí, aquí estamos y también predicando juntos. Predicación no es un trabajo propio. Sí, vamos a predicar, ¿verdad? Cada uno, a cada uno, invitando la familia al familiar. Pero el que no tiene cuerpo, el que no tiene su casa, ¿a dónde va a invitar? Vamos, ¿a dónde? Él no está en la casa, ¿cómo va a invitar a su casa? La salvación es, ¿verdad?, ser como cortado del mundo y injertado en la iglesia, como injertado en el árbol de vida. Entonces uno, ¿cómo va a predicar? Uno que no está en la iglesia. Usted vaya allá predica muy bien. Entonces, uno, ¿cómo puede, verdad, probarlo? Sin guía. Alguno llega así, por invitación de alguno, ¿verdad? Usted vaya allá predica muy bien, enseña muy bien. Qué dicha, ¿verdad? Uno llegó así, con una invitación de un miembro de nuestra iglesia, pero este miembro no viene. Llegó, ¿verdad? Y escuchó, a veces se queda, pero algo muy difícil. Como en el desierto. Por eso, siempre, ¿verdad? A mí me gustaría explicar así sobre la congregación, ¿verdad? Como campamento en el desierto. Un campamento de los judíos en el desierto. 40 años. Solamente pasaron ahí en 40 años. Pero era muy duro. En el desierto no había agua ni comida. No puede cultivar, ¿verdad? No se produce nada. Solamente comiendo y esperando, comiendo maná de arriba y buscando aguas también. En el desierto, sí, es difícil encontrar las aguas. Entonces, solamente por medio de la guía de columna de nube y columna de fuego, ellos fueron, ¿verdad?, salvos carnalmente. Así está explicando algo. Una vida de la carne se mantenía carnalmente, ¿verdad?, y comiendo un poco. Pero esta vida en el desierto también explica la vida cristiana de los salvos. El mundo es el desierto. La iglesia es campamento
del pueblo de Israel, como el pueblo de Israel. Aquí estamos en el campamento con el Señor. Se llama la comunión y la reunión, ¿verdad? De Dios, con Dios. Por eso, aquí también habla sobre una vida de extranjeros y peregrinos. Por eso, aquí en el mundo, ¿verdad? No hay nuestra casa. Aquí, este local de la iglesia, ¿verdad? No es la iglesia. La iglesia no es edificio ni casa. Los salvos, ¿verdad? Los salvos son la iglesia. Entonces un salvo tiene que permanecer en la casa de Dios. ¿En dónde? ¿En dónde? En medio de los salvos. En medio de los salvos. Eso es la vida cristiana después de la salvación. Y ahora nosotros vivimos en ese mundo. Pasamos, viajamos, ¿verdad? Así, saliendo de la casa y de su parentela, de su tierra natal. ¿Viajando a dónde? Donde hay reunión con Dios. Viajando y viajando como extranjero y peregrino, ¿verdad? Yo soy extranjero aquí, yo soy coreano, no soy tico, ¿verdad? Entonces sí, soy extranjero. Así nosotros vivimos en ese mundo como extranjero y peregrino, porque nuestra casa, ¿verdad? Está en el reino de Dios. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Nuestro pueblo sería la iglesia. Si tenemos familiar, pero también tenemos la familia de Dios. Se llama la iglesia. Es muy precioso, ¿verdad? Muy preciosa. Así somos. Ya ahora vamos a aprender cómo deberíamos andar y conducirnos aquí en la iglesia. Sí, aquí estamos aprendiendo los domingos, esperando la venida del Señor y la venida del reino de Dios. Y aquí, ¿verdad? Como real sacerdocio estamos sirviendo a Dios. Es algo muy maravilloso. Un hombre, ¿verdad? Pecaminoso y débil, ¿cómo puede servir a Dios? Para Dios le ocupa un servicio de nosotros, de los hombres débiles. No, no le ocupa. Pero porque Dios está pidiéndonos, ¿verdad? Sacrificio, ofrenda y también el amor, paciencia, misericordia para nuestra gloria. Hermanos, aquí nosotros estamos aprovechando el tiempo, un poco de tiempo en ese mundo. Aquí nosotros estamos preparando la vida en el reino de Dios. Según nuestro trabajo sobre este mundo, ya en el reino de Dios nos gozamos, nos disfrutamos también según nuestra obra. Así la Biblia dice, Dios nos recompensará según nuestra obra. Por eso nosotros aquí estamos preparando, ¿verdad? Un tesoro en el reino de Dios. Uno está ahorrando algo, ¿verdad? En su banco, en su cuenta para comprar algo. Es cierto, ocupamos algo, ¿verdad? Las cosas del mundo. Así uno prepara su vida futura, carnalmente. Pero los salvos están preparando su vida en el reino de Dios. ¿Cómo estamos preparando esta vida en el reino de Dios? Y hoy yo quiero, ¿verdad? Yo quiero como mencionar y explicarles a ustedes sobre ese servicio en la iglesia. Aquí estamos sirviendo a Dios, es cierto, real sacerdocio, sirviendo a Dios. Aquí sirviendo unos a otros, también sirviendo a Dios. Romano capítulo 12, verso 1 dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, vuestro espíritu en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, sí, los hermanos, ¿verdad? Los salvos puede presentar su cuerpo, su espíritu en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A Dios. Aquí estamos sirviendo a Dios. Dios lo reciba. Eso es qué maravilloso. ¿Quién puede servir a Dios? Los salvos. Los hijos de Dios pueden servir a Dios. Aquí nosotros estamos sirviendo a Dios. Aquí alguno vino para ser servido. No es así, ¿verdad? Aquí vamos a servir a Dios. Vamos a servir a los hermanos unos a otros. Eso es servir a Dios. En la mañana, ¿verdad? Limpiamos un poco aquí. Ordenamos mesa y banca, poniendo aire, ¿verdad? Ahí cocinando un poco, preparando sonido todo, ventilador, ¿verdad? Está girando, girando. Alguno lo prendió, lo preparó para que estén cómodos, ¿verdad? Así, aquí estamos sirviendo a Dios, de verdad. Eso muy diferente es servir al mundo. Es muy diferente servir a su casa. Algo diferente. Servir a sí mismo. Aquí en la casa de Dios, aquí estamos sirviendo a Dios. Entonces uno con manos sucias, con una vida desordenada, ¿cómo puede servir a Dios? Dios no va a recibir su servicio. Es problema. Usted lleva, ¿verdad?, su vida muy sucia y desordenada. ¿Cómo va a servir a Dios? Así puede servir a los hombres, ¿verdad? Pero Dios no va a recibir su servicio. Entonces no está ahorrando nada en el reino de Dios, por ejemplo. Sí haciendo algo, ¿verdad? Pero no está ahorrando nada en el reino de Dios. Así que nosotros vamos a servir a Dios, ¿verdad? Como real sacerdocio, dignamente y limpiamente y ordenadamente. Sí, aquí estamos en la casa de Dios. La iglesia es casa de Dios y morada de Dios. Aquí estamos sirviendo a Dios. Así que Dios nos salvó, ¿verdad? Del mundo y del pecado para que sirvamos a Dios, a nuestro Padre Dios. Entonces les pregunto, hermanos, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Usted cómo está sirviendo a Dios? ¿Cómo está sirviendo? Yo vine aquí para escuchar algo. Y también llegamos aquí, ¿verdad? Para servir a Dios. ¿Es cierto? Hoy vamos a aprender así, ¿verdad? Porque nosotros somos real sacerdocio, como un sacerdote en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios. Siempre ellos sirvían ahí en el tabernáculo, en el templo de Dios. Así que nosotros también aquí sirviendo a Dios directamente. Indirectamente no, directamente. Dios nos escucha, Dios nos ve, Dios, ¿verdad? Reciba todo lo que estamos haciendo. Dios escucha, Dios lo ve. Es así. Y aquí nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo cómo podemos servir mejor. Cómo podemos, ¿verdad? Glorificar mejor. ¿Cómo podemos agradecer a Dios, verdad? Mejor. Así, aquí estamos aprendiendo. Vamos a aprender. Si Dios nos hace aprender algo, como lo que nos falta, ¿verdad? Lo que está como desordenada y sucia, y Dios nos hace dejar, ¿sí o no? Déjelo, bótelo, mátalo. Y para servir a Dios con manos limpias.
Aquí estamos en el templo de Dios. Aquí estamos en la casa de Dios, como sacerdocio, real sacerdocio. En la iglesia muchos hermanos y hermanas están sirviendo a Dios, es cierto. Los servidores del sector, los líderes están sirviendo, ¿verdad? Un poco más adelante al Señor, o sea, a la iglesia. Los maestros del colegio y de la escuela, cada sábado ellos están trabajando con los alumnos chiquitos, ¿verdad? Inmaduros, adolescentes. Está sirviendo a Dios. Como el coro, miembro del coro está sirviendo a Dios. El problema es que con qué corazón está sirviendo, ¿verdad? Espero que aprovechen bien. Tiene una oportunidad de servir a Dios. Entonces, aprovechen bien. No como sirviendo, ¿verdad? A los hombres, a los ojos de los hombres, sino al Señor. ¿Cómo? Uno, ¿verdad? Puede estar ahí contento y se ve bonito. Ah, sí, eres muy bueno, pero ¿cómo lo ve Dios? Dios lo ve todo, su vida. Entonces, quiere dar buen testimonio a Dios, a los hermanos. Entonces tiene que llevar bien su vida cristiana para servir a Dios con manos limpias. Aquí estamos sirviendo a Dios. Hoy, ¿verdad? Feria de comida. Entonces muchos hermanos prepararon comidas en su casa y trajeron. Y ahí también la cocina está cocinando. Sí, eso es también servir a Dios. Estamos sirviendo a Dios en la casa de Dios. Es algo muy diferente y precioso. Sí, aquí en la iglesia no hay una cosa, ¿verdad? Pequeña ni grande, son igual. Sí, limpiar aquí. Ahora nosotros tenemos como otro rol para limpiar, para estar más responsable de este aseo, ¿verdad? Entonces cada uno lo toma en su cuenta, ¿verdad? Importante, otro no. Entonces cada uno sirve, está sirviendo con diferente corazón. Entonces, hermanos, espero que aprovechen, hermanos, bien aquí en la casa de Dios, no sirviendo a los ojos de los hombres, sino a Dios. Por favor. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 22. Dios lo ve, ¿verdad? Y escucha, y un día nos recompensará. Dios lo sabe todo. Colosenses capítulo 3, verso 22 al 24 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Al Cristo, ¿verdad? Al Cristo, el Señor, al Dios, el Señor servimos. Aquí hablando, ¿verdad? Siervos, como siervo, ¿verdad? Hoy en día como uno que tiene su patrón, su jefe en una empresa, tiene su patrón. Entonces, obedece en todo a vuestros amos. Usted está sirviendo, ¿verdad? Al Señor. Hay que servir
con todo tu corazón. Esto es servir a Dios. En su casa, igual, ¿verdad? Con sus vecinos, igual. Así nosotros estamos sirviendo a Dios. Por eso, después de la salvación, nosotros no estamos sirviendo al mundo, sino a Dios. ¿En dónde? Primero aquí en la casa de Dios. Aquí estamos aprendiendo cómo vamos a servir a Dios. Aquí estamos preparándonos también para servir a Dios de buena manera, una manera digna. Aquí estamos aprendiendo. Uno, con mucho orgullo, ¿verdad? Corazón orgulloso, ¿cómo puede servir? Para servir, ¿verdad? Uno tiene que bajarse más. Tiene que ser humillado más para servir a los hermanos. Altivos, orgullosos, ¿verdad? Que juzgando muchos, pensando, ¿verdad? Diferente, ¿cómo va a servir a Dios? ¿A quién no puede servir ni a un hermano? ¿Cómo va a servir a Dios que no se ve? No, mentira, ¿verdad? Mentira. Aquí nosotros estamos aprendiendo cómo vamos a servir a Dios. Sí, eso es una buena oportunidad. Aquí estamos preparando la vida en el reino de Dios. Sí, vivimos en ese mundo un poco de tiempo, pero nuestra ciudadanía, ¿dónde está, verdad? Aquí no, en este mundo no. Nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Así, un salvo vive para servir a Dios, ahorrando su tesoro en el reino de Dios. Sí, participar en la reunión de sector, participar en la reunión del grupo de madre y de varones, también ahí estamos sirviendo a Dios, es cierto. Los domingos, los miércoles es el tiempo de servir a Dios. Eso, ¿sí o no? ¿Es así? No es algo pequeño, es importante y precioso. ¿Cómo vamos a perder y perder? No le da cuenta, ¿verdad? No le da importancia. Ya, no voy. Está bien, usted así está aprovechando su vida, ¿verdad? Aprovechando bien su vida terrenal, no está aprovechando bien su vida espiritual, perdiendo y perdiendo. Uno tiene, ¿verdad? Mucho dinero en su banco, pero en el reino de Dios, ¿cómo va a tener? ¿Verdad? Su galardón, su recompensa. Vamos a buscar Malaquías, Malaquías capítulo 1. Malaquías, último libro de Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, verso 6. Llegó el tiempo de destrucción del pueblo de Israel de norte y Judá de sur. Entonces los profetas, ¿verdad? Sabiéndolo, estaban muy tristes y preocupados y orando mucho. Pero muchas veces también Dios está explicando por qué será destruido este pueblo, ¿verdad? Aquí dice, pueblo adquirido. El pueblo de Israel es un pueblo adquirido, nación santa, comparando, ¿verdad?, con los gentiles. Real sacerdocio, solamente en el templo de Dios hay sacerdotes. Pero aquí habla sobre el pecado de los sacerdotes. Mire, nosotros somos real sacerdocio, pero ¿cómo estamos sirviendo a Dios? Capítulo 1, verso 6. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y sí, soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís,
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí. Mire, vamos a pensar un poco. Uno, ¿cómo puede servir a Dios? Le dije, ¿verdad? En el principio, linaje escogido puede servir a Dios. Real sacerdocio, nación santa puede servir a Dios. Pueblo adquirido puede servir a Dios. ¿Quiénes son? Son salvos. Son hijos de Dios. Puede servir a Dios. Pero muchos sin salvación, me explico, sin certeza de ir al cielo. Si ahora muere, ¿a dónde va usted? Si ahora muere, ¿a dónde va? ¿Nunca ha pensado? No tiene respuesta. Entonces, no está preparado. ¿Cómo va a servir a Dios? No, no puede servir a Dios. Primero, tiene que tener esa certeza, plena certidumbre con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Aquí estamos, probando y también aprendiendo, ¿verdad? Entonces, los salvos pueden servir a Dios. ¿Cómo uno puede ser salvo? ¿Verdad? Sale mucha pregunta. Entonces, los que no han escuchado el seminario, ¿verdad? De nuestra iglesia, espero que escuchen el seminario para probar su salvación. Es salvo. Dice aquí, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. No está hablando, ¿verdad? De los del mundo, no. Los que están sirviendo en la casa de Dios, en el templo de Dios, sacerdotes. Oh sacerdotes. Nosotros somos real sacerdocio en la casa de Dios. ¿Es cierto, sí o no? Somos sacerdotes en la casa de Dios. Así podemos servir a Dios. Podemos. Pero pregunta, ¿verdad? Ah, sí, sacerdotes que está menospreciando mi nombre. ¿Cómo está sirviendo a Dios? Los sacerdotes son hijos, ¿verdad? Hijos de Aarón. Solamente. Sí, Aarón y Moisés, ¿verdad? Son del Leví, tribu del Leví. Son levitas. Entonces, solamente los hijos de Aarón pueden ser sacerdote. Entre los sacerdotes, solamente una persona puede ser sumo sacerdote. Y Dios reciba, ¿verdad?, este sacrificio de los sacerdotes. Los sacerdotes pueden servir a Dios en el templo de Dios, en el tabernáculo, sacrificio y ofrenda a Dios. Eso es algo muy maravilloso. Ah, sí, un hombre débil y pecaminoso también puede servir a Dios. Sí, si fuera salvo, si ha sido salvo, puede servir a Dios. Ya ahora, ¿verdad? Ahora. Por eso, el templo de Dios y como tabernáculo de Dios es donde pueden servir a Dios. Un lugar, ¿verdad?, que pueda servir a Dios. Entonces, entre los servidores en el tabernáculo, si sacerdote es una persona muy importante, sacerdotes, dirige, ¿verdad?, y guía. Entonces, ellos tienen que dar según la ley, según el orden de Dios, pero
Aquí dice, ¿verdad? Menospreciaba. ¿Cómo uno menosprecia? Aquí dice, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. ¿Por qué? Daba, ¿verdad? Pan inmundo. Daba un sacrificio, ¿verdad? Del animal ciego. Un animal que tiene defecto. No puede dar al Señor. No, Dios no va a recibir eso. Una ofrenda, ¿verdad? Que tiene defecto, inmundo, sucio. No, Dios no va a recibir eso. Es algo muy serio. Entonces, Dios no va a recibir cualquier ofrenda, ¿no? Dios no va a recibir, ¿verdad? Cualquier vida de los salvos. Entonces, Dios va a recibir todo. No. La Biblia dice no. Por eso dice, ¿verdad? Presentéis, os luego, ¿verdad? Con mucho amor, hermanos, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un sacrificio inmundo, sucio, Dios no va a recibir. Es problema, ¿no? Aquí dice el animal ciego, ¿sí? El enfermo, el cojo. No, Dios no va a recibir eso. Entonces, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? Como miembro del coro, como miembro del maestro, como líderes del sector, ¿cómo está sirviendo? Trabajando, ¿verdad? Aquí, cocinando un poco, trabajando un poco aquí, ¿cómo estamos sirviendo? Espero que tengan, ¿verdad? Una vida más digna, más limpia para servir a Dios. Esto es, sí, agradable, ¿verdad? Son agradables a Dios. Dios va a recibir. Entonces uno no sabe cómo estamos, cómo estoy orando, ¿verdad? Su galardón, su obra buena en el reino de Dios. Yo servía, ¿verdad? Mucho tiempo, pero con mano sucia, servía y servía. Dios no va a recibir. Por eso, hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre esta palabra. ¿Sí? Dios nos salvó, Dios nos compró por un precio muy alto de la sangre para, para que podamos servir a Dios. Así somos limpios. Como la Biblia dice, ¿verdad? Vosotros estáis limpios en la palabra, por la palabra que os he hablado, permanece en mí, yo en vosotros. Ya somos limpios para servir a Dios. Así Dios nos limpió para, para que sirvamos a Dios. Pero uno también, ¿verdad? Se mancha y se ensucia de las cosas del mundo y de la carne. ¿Cómo va a servir a Dios? Dios les limpió. Y ahora no vamos a ser, ¿verdad? Sucio más. Así deberíamos distinguir del mundo y de la carne para servir a Dios, para ofrendar, ¿verdad? Un sacrificio, una ofrenda inocente, limpio y digno. Sí, por eso aquí habla sobre el pecado de los sacerdotes que sirvían en el tabernáculo, en el templo, sirviendo el animal ciego, el cojo y el enfermo. Eso también suena, ¿verdad? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Nosotros, ¿con qué ofrenda, con qué sacrificio, con qué, ¿verdad? Obra estamos dando a Dios. Vamos a pensar. Aquí dice, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto un príncipe? Aquí, alcalde, ¿verdad? Alcalde es como director de Guapeles. Sí, nosotros lo servimos algo, ¿verdad? Alcalde de Guapeles con estas cosas malas, pan inmundo, por ejemplo, ¿verdad? Animal ciego, lo servirá este alcalde. No, ese príncipe.
príncipe o como presidente de Costa Rica, ¿lo recibirá? Jamás, mucho menos. ¿Cuánto menos Dios? Así nosotros vamos a pensar bien, no solamente pensando, ¿verdad? Soy salvo, ¿no? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Así Dios nos prueba y nos hace entender cómo estamos, quiénes somos. En el tabernáculo siempre tiene que dar pan, ¿verdad? Sin levadura. Cada día tiene que cambiar este pan, ¿verdad? Pan sin levadura. Dios va a recibir este pan sin levadura. Levadura se refiere al pecado. Entonces uno no puede dar una ofrenda, ¿verdad? Inmunda, sucia. Un sacrificio sucio, una vida sucia. Dios no va a recibir. Entonces no está aprovechando su tiempo. Pasa tiempo. Muy rápido, ¿sí o no? Empezó este año nuevo, pero ya estamos en febrero, ya está pasando tiempo. Espero que aprovechen, hermano, bien su tiempo, sirviendo a Dios. En medio del pecado no puede servir a Dios. Vamos a dar nuestra vida digna y inocente y pura a Dios. Esto es nuestro culto racional, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios nos limpió y ahora no vamos a ensuciarnos más de las cosas del mundo y de las cosas de la carne. Mire, salió, ¿verdad? 600,000 hombres judíos de la tierra de Egipto. ¿Cuántos? Como 600,000. Solamente como hombre, ¿verdad? 600,000 hombres de 20 años para arriba, contando solamente, sin contar los niños, sin contar las mujeres, solamente contando los hombres que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuántos? Más o menos. La Biblia dice, ¿verdad? 600,000. Entonces contando hasta los niños y mujeres, adultos mayores, ¿verdad? Podría ser como 2 millones. Sí, podría ser 2 millones aproximadamente. Pero solamente contando, ¿verdad? Los hombres, 600,000 hombres de 20 años arriba, solamente 2 personas, Josué y Caleb, entró a la tierra de Canaán. ¿Sí o no? Hoy en día yo estoy hablando, ¿verdad?, con los hermanos sobre esta historia. 2 hombres solamente, Josué y Caleb, entraron a la tierra de Canaán. Moisés tampoco entró. Aarón murió en el desierto. Igual. Así Dios mató. ¿Cuántos? Por ejemplo, ¿verdad? 599,998. ¿Sí o no? Murieron en el desierto tantos y Dios lo esperó hasta que muriera todos estos malos, por ejemplo, cosas malas de la vida. Y solamente entró 2. Y los niños, ¿verdad? De 20 años abajo, sí entraron ellos, pero contando solamente hombres de 20 años arriba, entró 2. ¿Qué quiere decir eso? No para decir que como Moisés, ¿verdad? No fue salvo, Aarón tampoco, no. La salvación, ¿verdad? Lo que dice la Biblia es así. Salir de la tierra de Egipto es salvación. La tierra de Egipto se refiere al mundo. Y este pueblo, ¿verdad? De Israel se refiere a los salvos. Dios los sacó, los salvos de la tierra de Egipto y los guió, ¿en dónde? En el desierto. En el desierto. Dios los guió en el desierto en 40 años.
La Biblia dice, ¿verdad? Jehová dice, para afligirte, probarte, para ver, ¿verdad? Saber lo que había en tu corazón, qué tiene en su corazón. Así Dios quiere probarlo, quiso, y lo guió en el desierto. Y Dios lo esperó 40 años. Si hay una historia, ¿verdad? ¿Por qué tenía que pasar 40 años? Mire, algo así nosotros, así somos, muy rebelde, ¿verdad? Como en la mañana comieron maná, comida celestial, y en la tarde se quejaba. Y viendo columna de nube y columna de fuego, viendo, se quejaba, ¿verdad? Ah, como opusieron, se opusieron a Moisés y a Aarón. Eso es, ¿verdad? Quejarse contra Dios. Muchas veces, muchas veces. Así Dios mató 599.998. Más bien Dios los mató. Mire, nosotros aquí en el desierto, en el mundo, sí, vamos a pasar un tiempo poco difícil y duro. Y vamos a recibir aflicciones y pruebas de Dios para que nosotros seamos, ¿verdad? Más dignos, más limpios de servir a Dios. ¿Me explico? José Galeb era muy diferente. Él tenía otro espíritu, otro corazón. Él tenía diferente, ¿verdad? A otros. Entonces, sí, qué difícil entrar entonces al reino de Dios. No, no está hablando eso. Dios nos salva, ¿verdad? Sin obra. Pero después de la salvación, ¿cómo está sirviendo ustedes? ¿Cómo está, verdad? Dando la gracia a Dios. Por eso es curioso, es salvo, qué dicha, entendió, pero ¿cómo está sirviendo usted a Dios? Por sus frutos los conoceréis. Así Dios está probando para saber lo que tiene en su corazón. ¿Es verdad o no? Aún estamos en el desierto, aquí en la casa de Dios. Vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Me explico? Por eso, para servir a Dios con todo nuestro corazón, así que nosotros deberíamos prepararnos. ¿Sí? Deberíamos estar en entrenamiento de, de la vida cristiana para aprender obediencia, para aprender, ¿verdad? Paciencia. Deberíamos ser, ¿verdad? Entrenado, recibiendo, ¿sí? Enseñanza y disciplina de Dios. Jesucristo y el Espíritu Santo es entrenador. Aquí la iglesia es como un campo de entrenamiento. Uno que, ¿verdad? No quiere estar en la reunión, no viene. Entonces, escapándose, huyéndose, no puede aprender. No puede aprender bien. ¿Por qué trabaja un entrenador, ¿verdad? Entrenador aquí en medio de nosotros? A veces me molesta, ¿verdad? Uno, otro, ¿verdad? A veces se discuten, se siente mal, pero eso es un proceso de entrenamiento para que aprenda paciencia y el amor. Cerrado la puerta en su casa, en su cuarto, ¿cómo va a aprender el amor? ¿Cómo va a aprender, verdad? Paciencia. Nadie le molesta. No tiene alguno que no, como tiene que amar, ¿no? Entonces, ¿cómo va a aprender el amor y la paciencia? La iglesia es casa de Dios para servir a Dios. La iglesia es como el campo de entrenamiento, como gimnasio, espiritualmente. Vamos a tener mucha paciencia. Es importante, ¿verdad? Malaquías capítulo 2.
capítulo 2, verso 5. Aquí habla sobre levitas. Levitas. Capítulo 1 hablaba, ¿verdad?, sobre los sacerdotes. Y capítulo 2 habla sobre levitas. Verso 5 dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová, de los ejércitos. Sí, ellos así tenían, ¿verdad?, gran responsabilidad, apartarse, ¿verdad?, de las cosas malas, no tocar inmundo, sí, apartarse de la iniquidad y llevar, ¿verdad?, en sus labios así paz y la justicia de Dios. Eso como un líder, ¿verdad?, líder del pueblo. También así somos. Solamente los levitas pueden trabajar y servir en el tabernáculo. Otro pueblo no. Solamente los hijos de Leví, ¿verdad? Tribu de Leví puede servir en el tabernáculo. Es algo muy especial. Levíticos. Levitas. Y el rey David, ¿verdad?, preparó el coro para que cantara en el templo que va como construir, ¿verdad? Entonces, solamente los levitas pueden cantar en el tabernáculo. Solamente los levitas. Otro tribu no. Y porteros. Sí tiene, ¿verdad?, como trabajo, como portero en el templo, en el tabernáculo. ¿Quién puede hacer? ¿Quién puede trabajar como porteros en el tabernáculo? Solamente levitas. Cocinar en sartén, ¿verdad?, en el tabernáculo. ¿Quién puede cocinar en sartén en el tabernáculo? Solamente levitas. Otro tribu no. Entonces, así los levitas tenían gran responsabilidad y beneficio, y trabajando ahí, ¿verdad? Y trabajar y sudar no es fácil, pero también algo muy especial. Por eso, así, los levitas son sombra de los salvos, igual. Ellos trabajaban, ¿verdad?, en el tabernáculo, en el templo de Dios. Sí. ¿Quién puede trabajar? ¿Quién puede servir en la casa de Dios? Los salvos, los hijos de Dios. ¿Quién puede cocinar ahí? Sí, como humanamente, ¿verdad? Cualquier persona puede cocinar allá. Como llegó primera vez, uno quiere cocinar allá y cocina. Pero espiritualmente, ¿verdad? Aquí en la casa de Dios, ¿quién puede cocinar para los salvos? ¿Quién puede cocinar para glorificar a Dios y servir a Dios? Los salvos, los hijos de Dios. Entonces, es algo muy especial. ¿Sí o no? Algo muy precioso. ¿Cómo podemos menospreciar, verdad? Como sacerdote menospreciaba el nombre del Señor en el tabernáculo, llevando, ¿verdad?, gran responsabilidad. ¿Cómo uno puede menospreciar, despreciar las cosas de Dios, el trabajo de Dios? No. ¿Cómo uno puede dar, verdad, un sacrificio inmundo, un sacrificio sucio? De verdad, Dios no va a recibir. Uno, sudando mucho, trabajando, ¿verdad? Pero un sacrificio sucio, una ofrenda sucia, Dios no va a recibir.
Y dice, vamos a buscar Números capítulo 3, porque Dios como eligió, ¿verdad? Este pueblo, este tribu de Leví, capítulo 3, Número capítulo 3. Hoy en día estamos leyendo este libro Número, capítulo 3, verso 12. Dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, míos los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombre como de animales, míos serán, yo Jehová. O sea, Jehová, ¿verdad? Mandó una mortandad a la tierra, en la tierra de Egipto, como última plaga, ¿verdad? Décima. Matar todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Pero Dios, como ha dado, ¿verdad? Una manera de la salvación, ser salvo de esta mortandad. ¿Qué tiene que hacer? Tomar un cordero y comerlo, ¿verdad? Juntos en la casa, pero primero hay que pintar con la sangre en dos postes y en dientes de la casa. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Esto es el perdón de todo su pecado. Así Dios, ¿verdad? Salvó los primogénitos judíos por la sangre del Cordero. Es sombra de la sangre de Jesucristo. Ya así Dios salvó los primogénitos, ¿verdad? Por la sangre. Es como ejemplo de todo. Por eso, los primogénitos de los hijos de Israel son de Dios. Son de Dios. Pero en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel, ¿verdad? Este tribu de Leví es mío, dice. Es mío. Así Dios eligió, como dice, ¿verdad? Linaje escogido, este tribu. Real sacerdocio, pueblo, ¿verdad? Adquirido. Nación santa para servir a Dios. ¿Me explico? Para servir a Dios. Entonces, siendo salvo, ¿cómo está sirviendo? Dios nos escogió. Somos adquiridos, ¿verdad? Comprado por un precio alto. Aquí estamos para servir a Dios. Es cierto. Y dice, santifiqué, Jehová dice, ¿verdad? Santifiqué para mí. La salvación es ser santificado, ser justificado por la sangre. Ya dice, ¿verdad? Yo santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. A todos nosotros, a Dios, ¿verdad? Nos santificó, siendo, ¿verdad? Como de Dios, somos de Dios, para servir a Dios. Así Dios nos prueba. Por eso los salvos, como levíticos, como levitas, como los sacerdotes, tienen que ser distinguidos, ¿verdad? Del mundo y del pecado. Tocando las cosas inmundas, sucias, ¿cómo va a servir a Dios? No, no va a servir, no puede servir. Vamos a buscar Isaías 52. Isaías 52. Verso 11. Isaías 52, verso 11. Sí, tenemos, leamos juntos.
Vamos. Apartaos, apartaos, salid de allí. No toquéis cosas inmundas, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Apartaos y apartaos, dice, ¿verdad? Y salid de en medio de ellos. ¿De dónde? Del mundo, de los inmundos, del pecado. No vivan como un hombre del mundo. Salid de en medio de ellos. No llevar, ¿verdad?, yugo desigual. No, no toquéis lo inmundo. Salid de en medio de ellos. Purificaos, dice. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Utensilio de Jehová qué es? Como utensilio en el tabernáculo. Las cosas, ¿verdad? En el templo de Dios, las cosas en el tabernáculo son utensilios de Jehová. Nosotros somos utensilio en la casa de Dios, ¿sí o no? Nosotros como levitas estamos llevando las cosas de Dios. ¿Qué cosa? Palabra. ¿Qué cosa? ¿Verdad? El Evangelio de la salvación, la palabra de vida, la luz de la vida, pan de vida, agua de vida. Así nosotros estamos llevando utensilio de Jehová. Entonces, ¿cómo uno ensuciado, ¿verdad?, y desordenado puede llevar esas cosas? No, Dios no va a encargar. Aunque está haciendo, ¿verdad?, según su propio esfuerzo, pero Dios no va a recibir nada de usted. Ya tiene certeza plena, fiel, excelente, qué bendición. Pero ¿cómo está sirviendo a Dios? Aquí en la casa de Dios. Para servir a Dios, tiene que permanecer primero en la iglesia, ¿sí o no? Pero a veces viene, a veces, de vez en cuando, viene. No es digno, no es edificante. Entonces, algo así vamos a esforzarnos más para tener, ¿verdad?, un hábito bueno, ¿verdad? Es importante. Nosotros somos como levitas que llevan los utensilios de Jehová. Tiene que estar limpio y preparado para servir a Dios, para trabajar en la casa de Dios. Sí, busquemos Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Desde 14. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pueblo adquirido, nación santa, ¿verdad? Dinae, escogido, real sacerdocio. Y 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, verso 1. Sí, leamos. Juntos vamos. Así que, amados, puestos que tenemos tal promesas, limpiéndonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. La iglesia es, ¿verdad?, un grupo distinguido del mundo. Sí vivimos en ese mundo, pero la iglesia es un grupo salvo, distinguido del mundo, rebaño santo. ¿Sí o no? Sí. Por eso siempre queremos permanecer aquí, saliendo del mundo, otra vez y otra vez, porque si tenemos una casa, ¿verdad?, en el mundo, tenemos una familia del mundo que no han sido salvos aún, pero también aquí tenemos la familia de Dios, salvos. Vamos a seguir adelante, siendo también como más digno, ¿verdad? Limpiémonos de toda contaminación de carne. Si hay una contaminación de carne, si hay también una contaminación de espíritu, ¿verdad? Es poco difícil distinguirlo, pero si hay contaminación de espíritu, escuchando mucha música del mundo, es una contaminación del espíritu. No se siente, ¿verdad?, cómo me contamina. Viendo mucha película del mundo, ¿qué dice la película? Habla las cosas del mundo, ¿sí o no? Viene una contaminación de espíritu. Tocando las cosas inmundas, tocando, ¿verdad? Se contamina también su cuerpo. Pero sí, contaminarse del espíritu es más fácil, pero más complicado controlarlo. Pero vamos a tratar de dejarlo, ¿verdad? Apartarse. Es mejor. Vamos a seguir adelante así. ¿Por qué? Nosotros estamos sirviendo a Dios aquí en la casa de Dios. Vamos a salir, apartarnos, ¿verdad? Poco a poco. Tenemos la familia de Dios aquí. Busquemos Malaquías capítulo 3. Volvemos, Malaquías capítulo 3, verso 16. Malaquías capítulo 3, verso 16 y 17 dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dice, ¿verdad? Los que temían a Jehová, dice. Los que temían a Jehová. Los que tienen miedo de pecar. Los que tienen miedo de ensuciarse. Los que tienen miedo de apartarse de la voluntad de Dios. Los que temen a Jehová. ¿Verdad? Y a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Dios lo escucha. Sí, Dios lo escucha. Dios lo ve. Y escribiendo, ¿verdad? Aquí dice en un libro de memoria, dice en un libro de memoria. Apocalipsis capítulo 20 sale los libros y sale también libro de vida. Los libros
ya tiene, ¿verdad? Como algo malo de cada uno. Por eso ahí dice, según sus obras, Dios, ¿verdad? Juzga, lanzado al lago del fuego. Cayeron al infierno, así según sus obras. Así todas las cosas que hemos hecho, por ejemplo, ¿verdad? Está escrito en los libros, varios libros. Pero hay un libro solamente, se llama libro de vida. Está escrito nombres de los salvos, nombres, ¿verdad? De los perdonados. Y también aquí también menciona otro libro diferente. Dice un libro de memoria. En ese libro, ¿qué va a escribir Dios, verdad? Las obras buenas de los salvos, no de los malos, de los muertos. ¿Qué va a recibir después de la muerte? Juicio, nada más. Pero las obras de los salvos, Dios va a escribir en un libro, se llama en el libro de memoria, dice, memoria. ¿Qué memoria? ¿Un recuerdo feo? No. Allí no va a escribir Dios pecados, no, solamente lo bueno. Sí, y dice, serán para mí especial tesoro. Por eso aquí entre nosotros alguno podría ser, ¿verdad? Como un tesoro muy especial. Otro, más o menos. Otro, mucho menos. Otro, nada. ¿Me explico? Siendo salvo, así será también. Hermanos, así que nosotros vamos a buscar siempre cómo nosotros podemos adorar, ¿verdad? Y glorificar a Dios. Los salvos solamente puede adorar a Dios. Los salvos solamente puede como dar, ¿verdad? Un culto racional a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Los muertos que no han sido salvos no puede hacer nada. Primero tiene que nacer de nuevo, revivir de los muertos. Los salvos. Y ahora vamos a buscar cómo podemos servir más a Dios. Cómo podemos, ¿verdad?, sacrificar más a Dios. Dios lo reciba. Es algo muy maravilloso eso. Para Dios no le ocupa nada, es Dios todopoderoso. Todas las cosas, ¿verdad?, son de Dios. ¿Qué le ocupa a Dios? Nada. Pero Dios quiere, ¿verdad? Quiere darnos gran gloria en el reino de Dios. Dios quiere tratarnos, ¿verdad? También como un tesoro muy especial, un tesoro, ¿verdad? Muy glorioso y asombroso, según nuestra obra. Dios escucha y ve todo. Hermanos, no se preocupe, ¿verdad? Por lo que está pasando. Y también tiene que preocuparse por las cosas que no se ve. Tiene que preocuparse. ¿Cómo Dios me ve, verdad? ¿Cómo Dios me juzgará? Ah, Dios no me juzgará aquel día. ¿Por qué? Soy salvo, soy hijo de Dios. Pero ¿cómo Dios me ve? Como un tesoro muy especial. O diciendo, ¿verdad? Siervo inútil, necio. Entonces, hermanos, aquí estamos aprendiendo así sobre la voluntad de Dios. Principal, ¿verdad? Voluntad principal es el que vea al Hijo y cree en su nombre tenga vida eterna. Eso es una voluntad principal. Y después de la salvación, Dios nos da una oportunidad de servir a Dios, de glorificar a Dios, agradecer a Dios. Según estas obras buenas, después de la salvación, ¿verdad? Dios nos recompensará con más gran gloria. Vamos a como buscar, ¿verdad? Vamos a anhelarlo. Vamos a orar así, siempre buscando la voluntad de Dios. Así que nosotros tenemos, ¿verdad? 600,000 cosas malas, por ejemplo. En el desierto Dios quiere matar todo eso para que seamos un hijo más limpio y digno. ¿Me explico? Dios quiere matarlo, como quitarlo, ¿verdad?, de su vida, pero uno no obedece. No obedece, no permanece fielmente en la iglesia, ¿cómo va?
cumplirlo? ¿Cómo va a recibir estas aflicciones de Dios? ¿Cómo va a recibir disciplina de Dios? ¿Cómo va a aprovechar? No. Espero que sean hermanos, todos los hermanos sean como un tesoro muy especial en el día del Señor. ¿Me explico? Por favor, tenga ese corazón caliente para servir a Dios, con manos limpias, con corazón más digno. Ya, vamos a orar juntos y terminamos. Padre Dios Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu gran palabra y amorosa también. Señor, aquí estamos aprendiendo quiénes somos, cómo estamos. Muchas cosas, Señor, nos falta. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos acercarnos más a Dios, al trono de la gracia, para que también seamos más dignos, como un hijo más limpio y ordenado y digno para servir a Dios. Señor, muchas gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor. Y todo damos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.